esa parte que la paradoja es que al mismo tiempo se produce un vaciamiento interno, ¿verdad? O sea, la gente como que entre más le invierte aparentemente a su persona, a publicar, a comprar, a la estética corporal, a la transformación corporal, a demostrar quién es, qué tiene, al mismo tiempo se vacía internamente el yo. Y también el super yo postmoderno tiene sus características, permite abolir las jerarquías y las relaciones interpersonales, las relaciones sociales se vuelven más iguales. Y esto pues también lo estamos viendo en las generaciones nuevas como esa parte de pues ya tener dificultades, ¿verdad? Para respetar la autoridad, los maestros, cada vez con más desafíos de parte de los alumnos, los padres y los hijos, ya en la jerarquía que debería ser los padres e hijos, ¿no? Ya son iguales, se nombran iguales, se hablan de tú, ¿verdad? Nuestro idioma tiene esa, pues esas palabras para nombrar las jerarquías. Antes, pues a los papás, a los abuelos, les hablábamos de usted, de oiga. Ahora no, pues incluso ya se hablan de tú a tú, ¿verdad? Entonces ya es mucha dificultad para respetar las jerarquías, es por qué se aplica la ley a mí, por qué no me deja entrar a la clase, por qué a mí se me aplica ese castigo. Entonces sí, ese es el funcionamiento general del super yo moderno. Y pues en una sociedad que cada vez se va volviendo más permisiva, es muy fácil que se transgredan las reglas sociales, legales, de todo tipo y pues también las instituciones que deben de contener, que deben de establecer límites o sanciones, pues se van haciendo como más laxas o más diluidas en los aspectos de las sanciones o los castigos. Entonces la posmodernidad nos va llevando a que se presenten fenómenos a nivel global, a nivel social y a nivel personal, que son el síndrome de difusión de identidad, que sabemos que es la base de varios trastornos graves de personalidad, de varias patologías, el que no haya una identidad delimitada, una identidad definida, establecida, estructurada. También estos tiempos dan a la desorganización de la personalidad, que no solo externamente, sino internamente también en el funcionamiento psíquico, emocional, y pues hasta biológico, ¿verdad? Porque también las formas de alimentación ya son cada vez más desorganizadas, alimentos que van y paran en el cerebro sustancias que tienen que ver también con la conformación de patologías mentales. Y otro fenómeno importante es la ausencia del sentido de vida, ¿verdad? Yo les pregunto mucho a los alumnos, ¿dónde se perderá ese sentido de vida? Porque se supone que el niño tanto biológicamente como psicológicamente tiene ese recurso de la exploración, de saber qué es la vida, de disfrutar, de sorprenderse, de ese goce por la vida. Y tenemos cada vez gente más joven que ya han perdido, incluso niños, ¿verdad? Que ya no hay ese sentido, no hay esa emoción, no hay ese goce por la cuestión novedosa. Ya en este tiempo muy pocas cosas nos sorprenden. Entonces ahí está también ese fenómeno. Bueno, Bergeret es una cita textual, ¿verdad? Que estamos impacientes por vivir, por hacer, por ganar, por gastar, por gozar, por morir. Ya no se tiene ese tiempo ni espacio necesario para hacerse de un alma. Es así como todo a prisa. Si tienes un trabajo, ¿por qué no trabajas en la tarde? Si vas a la escuela en la mañana, ¿por qué no haces en la tarde? O sea, ahora es como todo tiene que ser muy productivo, tienes que ganar dinero, tienes que estar hiperocupado, hacer varias actividades, si no pareciera que no entras, que no cabes en los estándares de el bienestar o de la productividad que espera la sociedad. Entonces, pues el descanso, esa parte también se va viendo como, ¿por qué no haces más de tu vida, verdad?
Y luego cuando llegan los espacios de descanso, de que ya se tienen esos fines de semana o esos espacios, pues las personas ya no sabemos estar en comunión con esos espacios de descanso, porque eso implica estar con nosotros mismos, ¿verdad? O estar con la gente ahí, pero tampoco estamos, porque estamos en compañía y estamos en el celular y estamos en otras cosas. No sé, a mí me ha tocado en el cine ver gente que está en el cine, que se supone que va uno al cine a ver la película, y la gente sigue en el celular, ¿va? Viendo el Facebook, chateando, no sé. E igual cuando hay reuniones, cuando las personas se reúnen, pues cada quien en su celular, ¿no? Entonces, pues esa parte de ya no estar ni aquí, ni fuera, ni dentro de nosotros mismos también es parte de ese vacío que nos está alcanzando, que ha alcanzado ya muchas personas, ¿sí? Entonces, con todos estos fenómenos, pues van cambiando conformaciones sociales, estructuras personales, familiares, ya vemos otras conformaciones familiares que ya Michel Foucault desde los años 80 hablaba de esto, ¿verdad? Que teníamos que prepararnos para las nuevas conformaciones familiares y que lo veíamos como demasiado lejos, así como, ¿cuándo va a suceder eso? De familias con padre soltero, familias donde hay una mujer-mujer, familias donde hay un hombre-hombre, familias compuestas, es decir, ¿cuándo? Pues eso lo estamos viendo. Y nuevas formas de convivir en familia, porque como pues ya son familias compuestas, ya es convivir con tus hijos, con los hijos de tu pareja, etcétera, etcétera. Y también las nuevas estructuras sociales e institucionales que van surgiendo con ese afán de sostener, de contener muchas de las funciones sociales que necesita el individuo, de las necesidades, pero cada vez son más rebasadas, ¿verdad? Simplemente ahora en la pandemia que el sistema de salud, al menos el nuestro, se vio rebasado, se vio colapsado y entonces, bueno, ahí están esas cuestiones. Entonces, pues ya el tema de no creer en las estructuras sociales que no son ya contenedoras de los individuos, han perdido su misión, su función. Simbólicamente a nivel social se decae, se desdibuja, se debilita la figura paterna, ¿verdad? También ya hablaba este autor Nietzsche en su libro de Dios ha muerto, del anticristo, eh, pues ya el decaimiento de la figura paterna, el padre se ha vuelto vulnerable, se declina su posición económica, pues su imagen de poder se va desdibujando, ¿verdad? Y sin afán de decir, bueno, pues finalmente tiene que ser el patriarca, tenemos que seguir siendo una sociedad patriarcal, ¿no? Pero simbólicamente en lo social, en lo simbólico y en lo familiar, el padre tiene una función de autoridad, contenedora, de protección, que también se ha ido desdibujando, ¿sí? Eh, Ahora, pues ni el padre ni la madre, ¿verdad? Son figuras, ni el maestro, ni el sacerdote, ni el político, nadie. Ahora el gran padre, quien tiene la verdad para estas generaciones, son las redes sociales, es Internet. Ese es el padre. Y ahora con este tema de inteligencia artificial, pues ahí está el padre más poderoso. Y bueno, pues ese vaciamiento del cual estamos hablando es en, se ve mucho en esta cuestión de quién soy, qué publico, ¿no? Que publico a cada momento, publico a dónde voy, publico lo que bebo, publico lo que tomo, con quién estoy, dónde estoy, qué hago, en ese afán de publico, ya no es como la frase de Descartes, ¿verdad? Pienso y luego existo, ¿no? Ahora es publico y luego existo. ¿Sí? Cuántos likes, cuántas cosas le dieron, cuántos likes le dieron a mi selfie, quién los vio, quién vio mis historias, quién vio mis estados, por qué los vieron. O sea, qué quiero comunicar con eso, ¿verdad? En el libro de la sociedad en cansancio se habla todo un capítulo de este tema, porque la necesidad de enseñar tanto una familia perfecta, una relación perfecta, nuestros viajes a no sé qué lugares, nuestras comidas, o sea, como por qué, ¿verdad? ¿Por qué esas cuestiones? Pero bueno, ahí hay unas hipótesis interesantes
Y dice, pues ahí está el nihilismo, ¿verdad? La tendencia del nihilismo social, esa parte de tengo que demostrar que soy, que tengo, que fui, que comí, que visité, que me fui a la playa, que me compré X o Y, porque internamente es ese nihilismo, ¿verdad? Esa debilidad, esa fragilidad que, que, que internamente es el sentimiento desdibujado de quién soy, ¿sí? Y cada vez más ajenos a sí mismos. Entonces, ¿cuál es el sentido actual de la inteligencia? Pues la inteligencia artificial, ¿verdad? Curiosamente, la posmodernidad, los avances tecnológicos nos han facilitado muchísimo la vida, nos han traído muchísimos beneficios, pero también a nivel psíquico, a nivel personal y a nivel de funcionamiento interno, estos son de los fenómenos que están pasando, ¿verdad? Es decir, somos más inteligentes, sabemos más, pero es cuando más a veces actuamos de manera tan primitiva, tan caótica, tan egocentrista, tan poco empática con las necesidades de los otros. Esa es también la cuestión. Entonces, aquí vivimos una etapa, así como en la etapa donde vivió Freud, la época victoriana, donde pues la represión sexual y por eso se daba mucho la cuestión de las conversiones histéricas en las mujeres, así cada etapa se ha ido catalogando por algún fenómeno y ahora en esto de la posmodernidad, aparte del vacío, pues es el narcisismo colectivo, que ahorita vamos a ver pues que van muy de la mano. Entonces nos juntamos con los que nos parecemos, toleramos menos la diversidad, aunque se proclama mucho a nivel social, se dice mucho en el discurso social de la tolerancia a lo diferente, a lo nuevo, pero sí seguimos con esas decisiones, esas segregaciones de que si no eres de mi grupo, si no piensas como yo, pues no eres parte no puedes ser parte. Y bueno, las nuevas generaciones se disuelve la confianza, la fe en el futuro, no se cree en el porvenir. Las personas quieren vivir aquí y ahora, que es, pues hasta cierto punto eso sí es bueno. Lo inconveniente es que ahora pues se quiere vivir al máximo, ¿verdad? La necesidad, la imperante necesidad de verse joven, de vivir la vida al máximo, de vivir intensamente. La gente a veces muchas personas tienen la idea de que vivir es vivir intensamente, excesos, viajes, ¿no? O sea, puedes tener una vida bien vivida, pues con los pequeños detalles que te va dando el día con día, pero no sabemos cómo integrar esa parte, ¿verdad? Entonces el yo se vacía de su esencia, de su identidad, por esta parte de vivir mucho acá afuera, rodeados de gente, vidas ruidosas, las costumbres y tradiciones que tienen un sentido, ¿verdad? Por algo están y más en nuestro país que es rico en tradiciones y costumbres que tienen su simbolismo, tienen su sentido, pues ya se van diluyendo, se van desdibujando, las posadas ya no son posadas, ¿verdad? En el trabajo, pues ya las posadas son de otra forma en las escuelas, entonces como que todas esas tradiciones se van desdibujando, se les va perdiendo el sentido y entran las mentalidades, las ideologías de mente abierta, los progres y los cool, ¿verdad? Esa parte de cool que también tiene que ver con esta simplificación del lenguaje. Pues el lenguaje está conectado la estructura en cadena, a lo inconsciente. Entonces se nombran cosas diferentes. Ahora, afortunadamente yo trabajo con muchos jóvenes que me enseñan estos nuevos lenguajes, pero si de repente son palabras, pues son neologismos, ¿verdad? En la clínica psiquiátrica los conocemos como neologismos y de repente, pues muy cool. ¿Y qué es cool? Ay, pues es fresco, es agradable. O sea, ya ni siquiera las palabras completas, ¿verdad? Voy a la café, fui a ver la peli, no sé, Víctor, en vez de Víctor es Vic, así como decir, ¿qué pasa, verdad? Y bueno, pues también las inversiones emocionales, cada vez menos le invertimos a las relaciones emocionales, todo va siendo superficial, les digo, se habla de mucha empatía, pero pues cuando entrevistamos a los consultantes en la clínica es como
pues muy pocas relaciones profundas, muy pocas amistades estables, relaciones también desechables, incluso entre las mismas familias, un desconocimiento del funcionamiento emocional muy marcado, como cada quien por su lado. En este libro del Anticristo de Nietzsche, pues es donde habla de esta frase, de ha muerto Dios, se muere el Padre, se muere el Maestro, el discurso ya no es la verdad, ya no es lo que enganchaba a otras generaciones, como en la escucha de lo que dice Dios o el Padre, el Maestro, el líder, no, ya esa parte, ¿no? También, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando hago entrevistas a nuevos consultantes jóvenes, ya no tienen creencia en Dios ni en la religión, y que sabemos pues que independientemente de la creencia de la religión, la parte simbólica de creer en un Dios, en un ser supremo, tiene un funcionamiento psicológico a veces positivo. Entonces eso tampoco, ya lo veo, al menos yo cada vez más ausente. El discurso religioso se desacraliza del padre, del maestro, ahora es internet, ¿verdad? Es impresionante cómo estas generaciones de estudiantes me toca observar cómo ya me hacen referencias no de un libro, no de un autor, no de una tarea, Miss, lo vi en TikTok, es que yo vi en TikTok, bueno, entonces eso es para ellos, la verdad. Pues vemos esa parte también que ya se hablaba en otros tiempos, la apatía escolar, nada les sorprende, ya no hay esa curiosidad, esa parte de voy a explorar, quiero saber más de dónde viene. Sí cuestionan, pero cuestionan como desde lo superficial a veces, se aburren fáciles, se habla de que los jóvenes vegetan en las escuelas, van a comer, van a pasársela bien con las personas que conviven, pero ya no hay pasión, ya no hay motivación, ya no hay interés. Y es parte de estos fenómenos que estamos viviendo. Ya a nivel global poco nos sorprende, las opiniones y los gustos son modificados con rapidez. Lo que ahorita está de moda, ya mañana no, y lo que mañana va a estar de moda, pasado no. Entonces, esa cuestión de todo rápido, ahorita esto vale, mañana ya no. Pues las nuevas generaciones se confunden, se identifican ahora con los influencers, con estos personajes jóvenes que se les va muy bien y todos quieren seguirlo, y con tal grupo de música y con tal ideología, pero son como difusas, como desechables. Entonces, donde debería haber un yo ahora hay una defensa y una investidura narcisista que dejan un vacío cada vez más grande y profundo en el sujeto. Esta parte se habla donde, pues, pareciera que ahora las personas invierten mucho en estar bien físicamente, psicológicamente. Los jóvenes quisieran que la realidad, las circunstancias, estuvieran adecuadas a sus necesidades, ¿verdad? Es que ¿por qué me pasa eso a mí? Es que ¿por qué me reprueban? Es que ¿por qué mis papás son así? O sea, las cuestiones adaptativas, las cuestiones de tolerancia a la frustración están muy endebles. Entonces, es esa investidura narcisista que va cubriendo donde en el espacio interno que debería haber un yo estructurado, un yo fuerte, un yo adaptado, un yo que tenga buenos mecanismos de defensa y de afrontamiento, pues ahí se va generando ese vacío. ¿Sí? El narcisismo, el yo se repliega sobre el sí mismo, la libido, pero se reabsorbe y se queda el vacío que intenta llenar con una presencia grandiosa y omnipotente, ¿verdad? Esa parte de ir por la vida como que todo me lo merezco, como que tengo esto, pero ya lo tuve, pero nada me llena. Y esa parte también ha influido la inmediatez con la que ahora obtenemos las cosas, ¿verdad? Si quiero ver un canal, tengo ahí en la tele, no sé, 500 canales, si quiero comida, pues me la traen a domicilio, o sea, toda la inmediatez también ha influido en esta cultura hedonista que pues todo lo tienen o lo tenemos al alcance y queda como ese vacío o esa parte de trabajo donde se invertía energía física, psíquica, emocional para conseguir las cosas, pues en muchos aspectos ya no se cumple.
¿sí? Y bueno, pues también la clínica del vacío habla de un componente, yo creo que aquí radica lo central de esta explicación de la clínica del vacío, la falta de sustancia, ¿verdad? Que es lo que genera en sí, junto con los otros factores sociales, personales que ya les he hablado, la falta de sustancia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta falta de sustancia desde la escuela francesa, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la posmodernidad ha ido vaciando al sujeto? O sea, ahora tenemos todo, pero a la vez tenemos nada. O sea, esa nada, ¿verdad? Ese no llenar, ese no completar, ese no estar conformes, no estar satisfechos, estar constantemente frustrados en la falta. Todavía el neurótico, pues es la clínica de la falta, va y lo persigue y vive en el deseo, y el deseo lo mueve y esa falta lo mueve a tener un deseo e ir a conseguir dinero en el trabajo, ir a trabajar, llevar a la escuela a los hijos, o sea, sigue, sí, pero la clínica del vacío opera de otra manera. Sí, entonces, ¿dónde radica el deseo? El deseo, pues, ese origen está desde el deseo de la propia madre cuando sabe que ese hijo va a estar en camino, ¿verdad? ¿En dónde radica el deseo de ese hijo? En el plano inconsciente, en el plano simbólico, en el plano imaginario, en toda la estructura psíquica. Debe existir ya desde antes de estar en este plano terrenal, antes de que nazca el hijo, ya debe operar en el deseo de la madre. ¿Por qué? Porque posteriormente ese deseo lo va a investir, cuando nazca ese bebé, lo va a investir de esa mirada de la madre. Y mirada hace referencia a la escuela francesa, la mirada de la madre es la capacidad también de estar psicológicamente cuidando a ese bebé, la capacidad de vinculación, la capacidad de sostén, la capacidad de ser una madre, como dice Winnicott, suficientemente buena, una madre que dé holding, que dé sostén, que dé cariño, que en cada caricia, en vista de catexia, de amor, ese cuerpo nuevo, y cuando existe esa mirada y esa conexión y ese vínculo, la madre va a descifrar, va a leer al hijo en sus gestos, en sus necesidades, lo va a conocer incluso antes de que el niño tenga el lenguaje verbal, en toda la parte del lenguaje preverbal, la madre lo conoce, la madre lo desea, y eso pues le va a dar como estas estructuras internas, le va a facilitar la formación de un sí mismo, lo está amando, ¿verdad? Entonces, el niño se va a identificar con ese deseo de la madre y ahí radica mucho del sentido de vida, ¿verdad? Y aquí hay que hacer un paréntesis, y no quiere decir tanto que la madre desea tanto y está feliz porque va a ser madre. No, es un proceso más complejo que tiene que ver con la psique de la madre. Hay una autora que yo sigo mucho, Helen Deutsch, que habla mucho de la psicodinamia del embarazo, y ahí ella explica cómo cuando una mujer está embarazada, cómo se destapan, se reactivan ciertos conflictos psíquicos de precisamente cuando ella fue esperada por su propia madre. Entonces, la madre debería como advertir eso y estar acompañada, porque luego vienen mecanismos regresivos, vienen muchos miedos. O sea, en el embarazo hay muchos conflictos psicológicos que la mayoría de las veces se desatiende. ¿Por qué? Porque socialmente se le exige a la madre pues que esté contenta, que ya viene la bendición, que no sé qué, pero no, incluso el deseo del género, el sexo del bebé, ¿verdad? Siempre predomina una preferencia que tampoco a veces se nombra. Es decir, ¿qué quieres que sea, niño o niña? Ay, lo que sea, que venga bien, lo que Dios quiera. No, o sea, siempre. Entonces, es un deseo más allá de lo consciente, y ese deseo va a empezar a conectar a ese nuevo ser con la vida. Entonces, la mirada del otro, entendiendo como al otro, ese otro significativo, ¿verdad? La madre, el cuidador, el que le habla, el que lo mira, ese es el otro. Entonces, la mirada de la madre constituye al sujeto, le va ayudando a diferenciarse, le va ayudando a tener confianza básica, a formarse en el sí mismo desde el amor,
a tener más adelante esta constancia objetal que le va a ayudar en la vida a tener menos angustias de separación, menos apegos ansiosos, inseguros. O sea, le da recursos desde antes de que nazca. ¿Sí? Entonces, esa mirada constituye al sujeto, es la sustancia, porque ese es el amor. Ese es el amor real que lo va a salvar de este vacío. Entonces, la clínica del vacío no hace referencia a la clínica de la falta, como en el caso de la neurosis, ¿verdad? Ni es una nueva estructura de personalidad, aunque se está estudiando desde, les digo, desde los años 60, pues ya un buen tiempo del siglo pasado, no es una estructura de personalidad. Entonces, el psicoanálisis se enfoca precisamente en esta clínica del vacío, a los nuevos síndromes o nuevos síntomas que ahí engloba la anorexia, la bulimia, la toxicomanía, la depresión melancólica, los ataques de pánico que hoy en día pues están a la orden de todos los días. El alcoholismo y la obesidad son los que se enfoca en estudiar su funcionamiento interno. Y pues dice ahí la clínica del vacío que son irreductibles a la construcción neurótica. ¿Qué quiere decir? Que son conformaciones dinámicas, conformaciones internas mucho más básicas que las construcciones neuróticas. No hay represión, no funciona la represión, no funcionan mecanismos de defensa avanzados, son funcionamientos más básicos, comparten mucho de la personalidad límite borderline, pero no son estructuras borderline como tal. Ahí se van diluyendo con funcionamientos narcisistas, con funcionamientos sociopáticos, con conformaciones paranoicas y, y en muchos aspectos se parecen, pero sí son diferentes a la estructura borderline. Si retomamos la aportación tan valiosa de Otto Kemper en la escuela norteamericana de las estructuras, pues este funcionamiento del vacío estaría cerca a lo que Otto Kemper llama pacientes de bajo nivel, estructuras límites de bajo nivel, que están más cerca del funcionamiento psicótico que del neurótico. Entonces, por ahí más o menos nos vamos a ubicar. Bueno, entonces, esta clínica del vacío se trata de una problemática que va directamente relacionada con la constitución narcisista del sujeto. ¿Qué quiere decir? Pues lo que les platicaba hace un momento, que el yo no se acaba de formar de manera estructural, de manera definida, porque se va invistiendo con estos componentes narcisistas que al final se inviste y se reabsorbe tanto que queda un yo endeble, un yo frágil, pero eh, pues con esta extensión narcisista, ¿no? Entonces, por eso el narcisista pues es lo que tiene, lo que posee, y en estas generaciones nuevas pues es como ese merecimiento, ¿verdad? Que sabemos que hay una etapa narcisista normal en los niños por ahí de 2, 3 años, que todo les pertenece, que el mundo es de ellos, pero ahora lo vemos ya también en jóvenes como esa etapa que se prolonga, ¿verdad? Es como ese merecimiento, eso por qué me pasa a mí, esa falta de recursos para enfrentar la vida diaria. Todo esto tiene que ver con la constitución narcisista del sujeto. Y bueno, pues es un defecto fundamental en el sí mismo, o sea, el self, el sí mismo, el yo internalizado, no encuentra los recursos, no encuentra esa sustancia que le haga tener una fortaleza y que más adelante le vaya a hacer o ser una identidad definida, ¿sí? Y se va haciendo una desconexión con el otro. Son fenómenos internamente difíciles porque entonces esa desconexión los va a hacer funcionar de manera parcial a nivel interno. Van a caber mecanismos de defensa muy primitivos como la escisión, la identificación proyectiva, la misma negación, la disociación, pues mecanismos muy básicos, ¿verdad? Que entonces van a dar al traste, van a influir en que funciones del yo que ayudan a enfrentar la realidad, la vida diaria, no se formen adecuadamente como tal, no funcionen como tal o para lo que están diseñadas, ¿sí? Pareciera que ya no hay deseo, pareciera
ya no hay este proceso de lo inconsciente, ¿verdad? Se está hablando, hace poco leí un artículo de que la falta de represión en la clínica del vacío, pues ya no hay filtros en el inconsciente, ya es como no hay esa represión, ya es muchos de los deseos, muchas de las fantasías que deberían de estar reprimidas en el inconsciente, pueden salir ya sin filtro, pueden salir en pensamientos, en sentimientos, y eso es muy peligroso porque pues en un ataque de pánico ahí está como esa parte que la vemos cuando una persona de este tiempo está teniendo un ataque de pánico, toda esa parte básica de los miedos básicos, como los miedos infantiles, y ese temor a volverse locos o a morirse, ¿verdad? Esa es como esa parte. Y bueno, pues el inconsciente está estructurado por el discurso, por la palabra, y como les decía, ahora se sintetizan, ahora se hacen las palabras de otra manera más simple, se habla a lo mejor en otro idioma. Entonces, ¿qué tipo de estructuraciones inconscientes tenemos ahí ante los nuevos lenguajes de la posmodernidad? ¿Sí? Entonces, la persona que está en el vacío ya no persigue una falta como el neurótico, que va en esa frustración, en ese quiero tener un coche nuevo, quiero ir a no sé dónde, la falta, quiero juntar dinero para esto, ¿no? O sea, esa parte ya no está. Ahora ya no se persigue nada, no hay deseo, no hay voluntad. Por eso cuando vemos consultantes jóvenes de decir, bueno, ¿y qué quieres hacer con tu vida? No, no sé. ¿Y qué te motiva? ¿Qué te emociona? Nada. ¿Qué te gusta? Nada. Me aburre todo, ¿sí? El deseo está desdibujado, la voluntad, se aburren rápido. Y bueno, esto, ya a lo mejor en otra plática, en otra charla que alguien más experto en el tema nos comparta, nos han compartido, pues también tiene que ver con el funcionamiento neurológico de estas nuevas generaciones. Entonces aquí vemos una inconsistencia radical en el sí mismo, una, una inconsistencia en el yo, en esta estructura que debería de existir. Y bueno, pues ahí está una angustia, ¿verdad? Un desdibujamiento, una parte, pues como que si no existiera, como solo existiera un fantasma, ¿verdad? Una un desconocimiento, una ambigüedad interna. Entonces, ya dijimos que el centro de la problemática en la clínica del vacío era un problema narcisista. No hay conexión, no hay encuentro con el otro, no se encuentra, no se alcanzó una interiorización de ese otro, de la madre, del cuidador, de la figura objetal significativa, no se encuentra internamente. No hubo suficientes suministros afectivos para hacer esa conexión y se va a operar el antiamor y el encuentro con la nada, que es lo que tenemos en el vacío, ¿verdad? Amor a mí no hay, deseo no hay nada. O sea, ese encuentro con la nada que les absorbe la energía, que los lleva a estar cansados, aburridos, sin sentido, existiendo, no viviendo, solo vegetando, ¿verdad? Entonces, el reto de estos nuevos consultantes es que tengamos como la preparación para abordar estos temas y pues buscar el trabajo de acompañamiento, el trabajo terapéutico necesario. Pues a lo mejor nosotros no vamos a hacer ese otro que no les dio no vamos a completar, no vamos a llenar esa carencia, pero pues ahora las intervenciones psicoterapéuticas pues están diseñadas, ¿verdad? Por ejemplo, pues las terapias de enfoque psicodinámico, las terapias cognitivo-conductuales, las dialécticas, las multimodales, las de compromiso. Con todo esto se puede trabajar todos estos problemas del vacío, no solo el psicoanálisis. Bueno, dentro de esta clínica del vacío también se hablaba de máscaras y de nuevas segregaciones. Nos juntamos con los que nos parecemos, ya habíamos dicho, pero al mismo tiempo la máscara que nos ponemos no cubre nada.
se cubre ese vacío fundamental, ¿verdad? Las máscaras sociales que cubren, que se trata de aparentar, ¿verdad? Hace un tiempo vi una publicación de alguien que estaba, que estaba en un país, estaba en el extranjero y decía, por fin me encontré a mí misma. Y yo, ay, te tuviste que ir hasta allá para encontrarte a ti misma, ¿o qué? O sea, esa parte de decir, pues es que al final son como paliativos a veces, como analgésicos para ese vacío, ¿verdad? Me voy de viaje, me voy a no sé dónde, pero realmente el encuentro requiere de un proceso, ¿verdad? Por eso no nos gustan los silencios. Hay gente que asocia la soledad a algo muy malo y no, finalmente esos son los espacios, los descansos, la soledad, los encuentros de reflexión para estar con él sí mismo, pero si no hay nada, pues ahí está la angustia que se dispara. Por eso hay gente que no tolera la soledad ni el silencio. Entonces, en la actualidad, lo psicopatológico se expresa cada vez menos como una desviación de la norma, cada vez más como una adaptación rígida a una norma, como una reunión segregada de lo mismo. Esto lo escribía Lacan, creo, a finales de los 60, principios de los 70, y ahora lo estamos viviendo, ¿verdad? Precisamente en estas redes de TikTok, y eso es como presumir, como decir, ay, pues es que yo soy bipolar, ay, es que yo tengo TLP, ay, es que yo soy narcisista, como insignias, ¿verdad? Como, ay, estamos en esta patología, ay, tengo un novio malandro, sociópata, bla, 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 entonces como algo que no se tiene conciencia de lo que realmente es. Y bueno, pues Lacan ya hablaba de estas psicosis sociales que no eran psicosis colectivas, ni delirios, ni alucinaciones. No son los indigentes, no son los pacientes psiquiátricos que están en el hospital. No se habla de estas conformaciones de psicosis funcionales que trabajan, que estudian, que tienen familias, pero que tienen un funcionamiento psicótico. Y hablaba de las experiencias de ausencia del sí mismo, de vacío existencial, de insustancialidad anónima, lo que hablábamos, no hay sustancia, no hubo mirada del otro, no hay amor, no hay conexión, ni consigo mismo ni con el otro, pues consigo mismo está endeble, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, uno de los fenómenos más fuertes que estudia la escuela francesa es la anorexia. En el cuerpo delgado se intenta compensar un defecto narcisista fundamental. Es como a través de mi cuerpo enseño públicamente ese defecto narcisista de lo que no se me dio. Y en el antiamor, que es otro componente del vacío, pues ahí está como la experiencia del vacío crónico, falta de continuidad en la existencia propia, no funciona la función, valga la redundancia, síntesis-integración, hay una sensación de irrealidad, una sensación de lo que pasó ayer, pues ya pasó, ¿verdad? Ahora lo que es, por eso en muchos trastornos, por ejemplo, límites, pasa algo y preguntamos, bueno, ¿y tú cómo participaste o qué pasó? Y no conectan como pasado, presente, causa, efecto, no hay esa integración. Por eso es que a veces les pasa lo mismo una y otra vez, o de veras no saben cuál fue su participación en el conflicto, por esta falta de continuidad. Y así es una falta de continuidad en las circunstancias, en los problemas e históricamente también. La sensación de irrealidad, sobre todo cuando están bajo mucho estrés, la falta de afecto, decir no siento nada, de futilidad, de inexistencia. Eh, la adaptación social está muy desubjetivada. Se trata de enmascarar un vacío fundamental mediante un constructo narcisista del sujeto. Ahora las personas quisieran que la realidad, la circunstancia, la gente estuviera adaptada a ellos, ¿verdad? Es decir, es que por qué me sancionaron si me pasé un alto, es que por qué no me atienden, es que por qué, pues es que ya está esta adaptación totalmente subjetivizada. Las cosas deben de hacerse a mi manera y estar como a mi disposición, porque no me atienden rápido en un restaurante. Hemos visto ya casos en las noticias, en los videos,
donde gente que golpea a los empleados porque no le atienden rápido, porque no le atienden como ellos quieren. Entonces, pues ahí está la clínica del vacío, de las máscaras, de lo que queremos enseñar, pero hacia adentro, este, pues ahí está, estamos muy lejos de ser lo que en realidad somos. Ese libro en el cual me baso principalmente para hacer esta ponencia, que es La Clínica del Vacío, escrita por este autor, Ricard Calti, 2017. Ahí al final de la ponencia les dejo los libros donde me basé para este material. Y una frase que también se adecua a esta parte de Sartre: el hombre nació libre y se encadena a cada paso. Sí, sabemos que Sartre desde la filosofía un poco pesimista, pero ahora se adecua mucho a los fenómenos que estamos viviendo. Otra frase también: trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Más vacío, más malestar existencial, ¿no? Compramos, viajamos, estamos, vamos, venimos, pero en realidad pues se genera ese vacío. No voy a abordar todas las patologías del vacío, pero vamos a tratar de abordar pues en las que más se ha enfocado el estudio del vacío, ¿verdad? La anorexia, el culto a la nada, por ejemplo, en el funcionamiento interno de la anorexia, pues se habla de mujeres porque el trastorno pues, se da más en chicas. Para la anoréxica, la anorexia es una evidencia, es una señal, ¿sí? De su propia identidad, de su propia identidad como cosa, es como enseñar esa falta, ¿sí? Comer nada es cerrarle el paso al otro, ¿verdad? No quiero el otro porque no hubo encuentro con ese otro. Es quitarle la omnipotencia al otro. Aunque tú tengas esa leche que me alimenta, esa comida que me va a salvar de la muerte, no la quiero, te cierro el paso, ¿sí? Entonces, la nada funciona como una defensa subjetiva del conflicto con el otro, ¿verdad? No quiero nada, no como nada, ¿sí? Es una demanda de negación de amor del otro, porque cuando ella lo quería no lo hubo, ya no lo desea, ya no hay deseo, ya no hay nada. ¿Sí? La elección de la anoréxica es la elección de la nada, la elección de comer nada, es una verdadera pasión por la nada. Quiero nada, como nada, deseo nada, debo no sentir nada. Se trata del discurso típico del sujeto anoréxico, en donde la nada se repite con apremio constante, se vive, se materializa, pues en el cuerpo está el símbolo, ¿verdad? Está la viva imagen de la nada, no como nada, no quiero nada. La anorexia puede configurarse en un culto, un elogio, a un fanatismo totalmente de la nada, ¿sí? Entonces, a nivel inconsciente, a nivel interno, el cuerpo se vuelve un instrumento del chantaje para el otro y destrucción. Mira, me estoy diluyendo, estoy en el nihilismo total, estoy quedándome en los puros huesos. ¿Por qué? Porque tú no me diste. Para empujar al otro a dar lo que no tiene, sino a dar al otro lo que tiene, sino lo que no tiene. O sea, ¿por qué? Porque ya no tiene ese amor que necesitó cuando ella, pues a lo mejor era un bebé o él, hacer un signo de esa falta y rechazar un signo de amor. O sea, mi cuerpo le falta el suministro simbólico más importante, que es el alimento, y lo voy enseñando por la vida. El cuerpo del anoréxico se consume, se esqueletiza, se deja morir para dejar en el otro esa falta. No me diste de comer, por eso estoy así, por eso voy a morir. Una falla, una herida que no va a cicatrizar en ese otro. ¿Por qué? Porque pues, el hijo, la hija se me murió de hambre. El deseo de nada empuja al cuerpo a una carrera o de autodestrucción de la muerte. Ahí está el goce. Entendamos el goce no como algo que se disfruta como tal, es algo al que se pone ese goce en donde se invierte mucha catexia, mucha libido para la carrera autodestructiva, que en la clínica del vacío precisamente ahí está el goce, que tanto me destruyo para hacer de la dinámica del vacío pues una materialización
se busca la momificación del cuerpo en vida. O sea, veme, estoy muerto en vida, soy un esqueleto que camina, ¿verdad? Que respira. Y bueno, eso es en cuanto a la anorexia y en cuanto a la depresión melancólica que ya estamos hablando, a lo mejor ya de una depresión, de un funcionamiento interno más cercano a la psicosis, es la melancolía, ya algo más cerca de la psicosis, pues ya se vive, ¿verdad? El estado depresivo como un estado de aniquilación. También el melancólico pues está muriendo en vida o está muerto en vida. Sí, y también es una respuesta del sujeto ante el otro, pero pues como que le quiere dar otro mensaje diferente al de la anorexia, el de la anoréxica, perdón. El sujeto es rechazado, mantenido en la indiferencia, dejado caer, devaluado en el deseo del otro, no existió en el deseo del otro, de ese gran otro significativo. Entonces, como no existió porque la mamá estaba deprimida, la mamá era narcisista, la mamá estaba dispersa, la mamá tenía TDAH, no sabemos qué, pues no, el niño no registró esa mirada, ese amor, esa sustancia y lo que subjetivamente, internamente experimentó, la indiferencia, no me sostuvo el otro simbólicamente, afectivamente, devaluado en el deseo del otro. Entonces no encuentra ese lugar en el deseo de ese otro, no encuentra la mirada de la madre que le dé sentido, que le diga que si es un ser vivo, amado, no le dio ese nutrimento vital. El sujeto pierde su objeto de amor, se pierde ese sostén narcisista que sostiene la ilusión. Por eso el depresivo pues no tiene esperanza, no tiene ilusión, porque desde temprano perdió ese objeto de amor, ese sostén narcisista, que a diferencia del depresivo neurótico que también perdió el objeto de amor, pero es una cuestión de un proceso de duelo diferente. Acá no hay eso. El encuentro con el otro se conserva en el ideal, esta parte de un día lo voy a tener, una esperanza, una cuestión, ¿verdad? Hace poquito en una sesión, yo le preguntaba a una chica, pues, ¿por qué seguía esperando que volviera la pareja, ¿no? Si ya había pasado un año que no había dado señales de que quería volver. O sea, es que mantengo la esperanza. Pero, pues, ¿por qué mantienes esa esperanza de algo que no va a suceder? Pero ahí está, o sea, conserva esa esperanza de ese encuentro idealizado. Y luego es como, no sé si han escuchado esta canción de, de Joan Manuel Serrat, de Penélope, donde pues la mujer lo espera, y cuando llega el hombre real, pues ya no lo reconoce, porque precisamente está esperando al que dejó ir, o sea, hace años, ¿verdad? Y así es la operación interna del depresivo, o sea, quiere a ese otro, pero desde el ideal, el real, ya no le sirve. Pues el depresivo queda ligado permanentemente a ese otro, pero que no lo encuentra, ¿sí? Y bueno, pues les decía que en el neurótico se centra en la pérdida del objeto, el afecto depresivo, pero todavía hubo conexión del otro. O sea, todavía hay como la esperanza de encontrarlo y de elaborar un duelo y de conectarse con ese objeto real. En el del vacío ya no. En la depresión melancólica, en la depresión psicótica, el sujeto se convierte en ese mismo objeto perdido, como decir, pues ese encuentro con la nada, y se identifica totalmente con la pulsión de muerte. ¿Sí? Por eso a muchos terapeutas, pues no es tan de su agrado atender a pacientes melancólicos depresivos porque emiten en la cuestión transferencial y contratransferencial la pulsión de muerte. Entonces, es el aburrimiento, es el sueño que generan estos consultantes, ¿sí? Entonces, ellos viven a través de la muerte, no se puede sostener en ningún deseo, no hay ilusión, no hay esperanza, o hay una esperanza en un ideal que no va a llegar. El melancólico vive pegado a la pulsión de muerte, para el otro son cosas, o sea, por más que lo quieran, por más que haya gente a su alrededor, siempre queda ese vacío, pues de esa falta de sustancia que no se dio. Ellos son el otro, entonces ahí está otra vez el núcleo narcisista, ellos se vuelven a investir de ese amor propio, pero que no les alcanza
para tener una estructura fuerte, una identidad fuerte. Y bueno, pues hay un deseo de ser íconos de la pulsión de muerte como la anorexia y entran en el otro como muertos. Es también enseñarle al otro, a ese gran otro que no dio sustancia, que no dio afecto, es mira, o sea, estoy muerto en vida, nada me motiva, nada me llena, estoy tirado en la cama, con las cortinas oscuras, no me baño, no quiero vivir, nada me ilusiona, todo me aburre. Es como enseñarle a ese otro y en general vivir a través de la pulsión de muerte, o sea, como muerto en vida. Y vamos como a una tercera condición de lo que aborda la clínica del vacío, que es la psicosis no delirantes, no desencadenadas, que es la psicosis, pues que son parte estructural de la personalidad psicótica, las personalidades de psicosis funcionales, ¿sí? Son también llamadas desde la escuela francesa psicosis no declaradas, psicosis compensadas, cerradas, frías, no están delirando, no están alucinando, ¿sí? El sujeto, aunque tiene una gran funcionalidad, sigue en un funcionamiento interno psicótico, pero pues tiene esa vida funcional. ¿Sí? Ahí vemos que se busca el goce excesivo, por esto en este funcionamiento pues encontramos en ese vacío el aburrimiento, esa gente que de pronto se va en excesos, se cambia una y otra vez de lugares, de parejas, de estilos, pero sigue como que nada lo llena. Y este fenómeno fue observado por primera vez por el doctor Paul Ferdinand, que observó ciertas pacientes neuróticos, ciertas descompensaciones psicóticas que no eran como parte de la neurosis como tal. Entonces, pues ya se empiezan como a estudiar, ¿verdad? Entonces, la supuesta neurosis, porque les digo, son pacientes funcionales, se utiliza como una pantalla, pero hay una psicosis de fondo. O encontramos estos pacientes en exceso, en polaridades, que hacen así, se meten de lleno a alguna actividad, alguna cosa y luego se aburren. O también estos pacientes de una vida súper rígida, súper estructurada, que nada se puede salir de control porque se ponen muy mal, ¿sí? Eh, pues de Winnicott habla de un falso cel, ¿sí? Y pues volvemos a que son psicosis bien estructuradas, disfrazadas de neurosis. Helen Deutsch, la autora psicodinámica que les comento, ella fue la que estudió un poquito más el fenómeno de personalidad como sí. Personas que aparentemente en una normalidad presentan una falta de estructura interna, una falta de autenticidad, pues que deriva a serias distorsiones internas. Y aquí entra mucho, como no hay esa consistencia interna, entra mucho la, la cuestión discontinua, la cuestión alterada de la imagen corporal que ven en el espejo, cómo se ven en el espejo, y empieza esta transformación corporal de la cirugía, de quererme ver más estético, más estética, las perforaciones, los tatuajes, todo lo que se hace acá afuera en el cuerpo, tiene que ver con esa cuestión a veces, ¿sí? Pues Winnicott habla de ese estado de psicosis, de ese núcleo psicótico, como una clara escisión entre lo que el sujeto en realidad puede ser y la máscara social que usa y que le sirve, ¿verdad? Como adaptación, como su propia adaptación, como su propia máscara para no tocar ese vacío. Winnicott habla de ese holding que no fue proporcionado por una madre suficientemente buena y que no da la posibilidad de formar una identidad propia y que se muestra complaciente al ambiente. Si de moda está esto, pues yo me adecuo. Si ahorita están de moda las cirugías, pues yo me adecuo a eso, ¿sí? Y es donde se viven estas falsas personalidades, una vida en un halo de irrealidad, de futilidad, de vacío, de no existencia, pues con las personalidades como si sujetos pues aparentemente normales, pero ahí vemos grandes dificultades de adaptación
que carecen de la más mínima autenticidad subjetiva. Por ejemplo, en la consulta, los que ya tenemos algún tiempo de experiencia, hasta en el discurso, escuchamos esa falta de autenticidad, ¿verdad? Como llegan en un discurso hablando de alguna manera totalmente teatral, totalmente ajena a lo que realmente son. O de repente yo sí les doy oportunidad que tomen algunas llamadas durante la consulta y ahí me doy cuenta, ¿verdad? Que conmigo están hablando de una manera y contestan la llamada y cambia totalmente la tonalidad, el gesto, la cara, todo, como si fueran otras personas, ¿sí? Y bueno, pues ahí está la poca capacidad de no dar originalidad a la vida, no dar esa parte que llena, ¿verdad? Bueno, para que se dé esa conformación de vacío estructural, aparte de la falta de sustancia, se requiere que una frustración continua al bebé, una negligencia, una no existencia, un descuido, y ahí se estanca el narcisismo primario, la energía queda atrapada en el interior de sí mismo, que ya les explicaba ese proceso, cómo se embiste, cómo se absorbe y que al final queda ese vacío y se queda instalado en la omnipotencia externa, pero interna no se reconoce al otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se queda también, en el caso de la psicosis, se queda fusionado con ese otro y bueno, pues la omnipotencia muchas veces la vemos en los actos suicidas o homicidas que decía Lacan que son los pasos al acto más reales, porque ahí, pues ahora sí que lo que quedaba del deseo, el residuo de deseo o el deseo fantasmal, se lleva a la práctica, se hace realidad. Entonces, en el proceso psicótico, la madre y el hijo son lo mismo, ¿verdad? Estas relaciones fusionales, como la canción, tú y yo somos uno mismo, no hay deseo, no hay individualidad, el yo se fracciona y queda mucho bajo el dominio del impulso. Entonces, el poco yo que fragmentado, endeble, fragilito que se llega a formar, siempre va a ser rebasado por el impulso del ello. Entonces, mucha gente cree que el ser impulsivo es un distintivo, ¿verdad? Es una cualidad. Y lo presumen, yo soy bien impulsivote, pues el yo está muy endeble, ¿verdad? Siempre que rebase el impulso al yo, siempre que el yo no pueda contener, no pueda controlar las pulsiones, las demandas del ello, los impulsos, pues es un yo frágil, ¿sí? Y pues el yo reconstruye una realidad en conforme al deseo del ello y muy de la madre, ¿no? Pues con el poco deseo de la madre, ¿sí? El psicótico no deja en fantasía el deseo, lo lleva a cabo. El neurótico sí, ¿verdad? El neurótico siempre ahí está como en el deseo, en la fantasía. Pueden ser más perversas, pueden ser inadecuadas, pueden ser criminales incluso, pero las deja siempre en la represión, siempre en la fantasía, en los sueños, en toda esa parte. El psicótico y el perverso sí las llevan a la realidad. Sí, esta película me encanta porque simboliza mucho estos procesos psicotizantes, ¿verdad? Esta película de Coraline está como muy bien simbolizada, incluso cuando los padres, en esta parte psicótica, los nuevos padres, ¿verdad? Que son los padres idealizados. Entonces, pues ahí están las psicosis funcionales que ahorita pues tenemos que estudiarlas mucho, saber de ellas para saberlas tratar en la clínica. Pues los mecanismos de afrontamiento ahí nos damos cuenta que son deficientes, no hay tolerancia a la frustración, toda la inmediatez, todo el exceso o lo contrario, la hiperestructura, y fácilmente se ven rebasados por conflictos. Y son parte de los conflictos. Ellos, si no hay conflicto, pues no están a gusto, ¿verdad? La vida es aburrida sin conflicto, pero no se dan cuenta de qué manera participan, porque los mecanismos de defensa, pues operan, ¿verdad? La negación, la escisión, la identificación proyectiva, y no aceptan ni comprenden sus participaciones y responsabilidades en los problemas. O sea, les pregunta a uno, oye, ¿eso tuviste algo que ver? ¿O de qué manera tú participarías en esto? No, yo no sé, ¿no? Son los pacientes del nada y del yo no sé. Y bueno, estas tres psicopatologías, la anorexia, la melancolía y las psicosis funcionales,
son las que están en la línea de estudio desde la escuela francesa en el funcionamiento interno del vacío. Quedan otras, la de la obesidad, el paciente psicosomático, el tóxico humano, el de ataques de pánico, pero pues ya no nos dan los tiempos para seguirnos, como que cada una necesitaría una ponencia como, como por separado, pero pues a manera nada más de conclusión, porque creo que ya rebasé los tiempos, el reto para los que seguimos haciendo clínica es que pues hay que prepararse en estos temas, hay que conocer de funcionamientos internos, aunque no hagamos terapia psicodinámica, pues para el abordaje, ¿verdad? Porque luego estamos haciendo terapias que no le están funcionando al consultante, que no estamos viendo las formas de comprensión interna y pues llevar muy de la mano con los medicamentos, ¿verdad? Hay que hacer mucho equipo con los médicos, con los especialistas, los psiquiatras, porque estas conformaciones clínicas, la mayoría requiere de tratamientos en medicamento para que puedan tener buena respuesta a la terapia, porque sin medicamentos a veces no tenemos los progresos, que no. Entonces, todavía creo que hay muchos colegas que se resisten a esta parte de los medicamentos, pero eh, los resultados tienen que darse y el beneficio al consultante, al paciente, tiene que ser nuestra prioridad. Por eso el reto es siempre mantenernos informados, mantenernos actualizados en los conocimientos que se van descubriendo. Muchas gracias por la invitación y espero que la información haya sido este, pues de su interés. Maestra Erendira Hernández, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por darnos esta, creo que muy clara ponencia de este tema que importa porque son las nuevas consultas que se están presentando y creo que a partir de la pandemia es como haber abierto una puerta donde se están exponiendo este vacío que estaba, digamos, esperando una puerta para su salida y aquí las tenemos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Estamos abiertos a las preguntas. Quiero comentar también que se puso la lista de, perdón, el link para la asistencia. Por favor, accedan a él para que puedan poner, hacer constar su presencia en este día. Y bueno, voy a empezar a leer lo que por lo pronto han comentado algunos de los presentes. Y supongo que nos quedará tiempo tal vez para hacer algunas preguntas y vayan levantando su voz. Quienes las quisieran hacer, perdón, vayan levantando su mano. Maestra, le voy a leer, dice una primera intervención muy interesante. ¿Cuál sería la mejor sugerencia para dar motivación a ese sentido de vacío para complementar o irlo llenando? Gracias. De Josefina López Oloño. Sí, como comenté, la falla que deriva en el vacío, pues es una falla, como quien dice, de origen, ¿verdad? Es como un trámite que no se realizó en los primeros tiempos de vida del individuo y el trabajarlo en el presente, en la consulta, pues es como ir conformando ayudar, acompañar a conformar esa identidad, pues ese deseo propio, esa originalidad y empezamos a trabajar desde lo básico, desde la integración, esta parte del sí mismo, esta parte de la propia personalidad, del propio pensamiento, del propio actuar, poner límites porque estas identidades del vacío difusas se sobreinvolucran, así como no tienen encuentro con el otro, ese vacío las lleva a querer llenarse en una relación, aunque sea enfermiza la relación, se sobreinvolucran mucho, no atienden límites. Entonces trabajamos mucho en la integración y en la delimitación del sí mismo. Y pues de la mano, sí, con cuestiones
de motivación y si son depresiones melancólicas, pues ahí nos ayudan mucho los medicamentos, la consulta, la intervención del psiquiatra. Entonces, pues tenemos que hacer conjunto y, y esto se debería trabajar desde que la madre está embarazada, ¿verdad? Pero sabemos que la mayoría de las veces no es así. Sí, así es. Muchas gracias, maestra. Continúo. Bueno, excelente información. Gracias por la claridad. Eso sí, agradecer mucho por su claridad, maestra, a pesar del tema tan profundo y tan denso. Excelente ponencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Heréndira. Valiosa información, excelente información. Gracias por la claridad y precisión. Muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante, nos dice Mónica Toca. Nadia Aline Domínguez, excelente ponencia, mi más profunda admiración y respeto por usted, licenciada. Importantísimo que todos los trabajadores de la salud conozcan del tema. Olga Leticia, muchas gracias por tan interesante ponencia y gracias a la maestra psicóloga Lourdes Gamboa por invitarme. Gabriela Débora, excelente ponencia. ¿Qué acciones de prevención se pueden generar para las nuevas generaciones? Pues ellos solitos están haciendo sus propias acciones, ¿verdad? Ya no quieren tener hijos, ya no quieren ser padres. Sería como esta cuestión de meter estos temas poco a poco en escuelas para padres, meter estas acciones poco a poco en las generaciones de secundaria, prepa, que son los futuros padres, como esta importancia, ¿no? Del sentido de ser madre, de atendernos psicológicamente, de no solamente cuando tengamos un problema, sino siempre ahorita la salud mental tiene que ser prioritaria, tengamos o no un problema. Y ahora ya no es tanto pretexto, porque ya hay muchas instituciones que ofrecen buena atención a bajos costos, incluso son gratuitas las terapias. Entonces, creo que la prevención entraría por ahí, acceder a poblaciones más jóvenes, escuelas para padres, para educar a los padres y luego en los jóvenes, educarlos para cuando sean futuros padres. Y es que prevenir este tipo de patologías, maestra, no es una cuestión tan fácil. Estamos ahorita acudiendo a tiempos donde también los padres están viviendo situaciones personales, emocionalmente, a veces muy fuertes, muy difíciles, no identificadas, y por lo tanto esto también va siendo como, se va pasando, ¿no? De una generación a otra. Y entonces estamos ante dilemas muy fuertes, donde en una familia a veces más de un miembro debería de ser atendido, debería encauzarse su salud, reencauzar su salud mental. Pues los mismos padres, ¿no? Cursan con vacío. Entonces, ¿cómo va a ser una crianza desde el vacío? Sí. Sí, bueno, sigo comentando. Gabriela Débora, bueno, ya, ya lo leía. Y Brenda Marcela, muchas felicidades, excelente ponencia. Bueno, si no tenemos alguna pregunta más que alguien quiera decir. Bueno, sí, por aquí Noé nos dice, excelente ponencia, maestra. Muchas gracias. Mi pregunta es, si los trastornos psicosomáticos forman parte de la clínica del vacío, ¿cómo comenzar a ayudar en la clínica a los pacientes que no pudieron desarrollar la capacidad de representar su conflicto? El paciente psicosomático tiene una dinámica también muy interesante. Tal vez en otro momento hagamos una ponencia de lo que nos falta. Tiene una dinámica interesante porque como el paciente psicosomático tampoco tuvo esa sustancia, tuvo esa parte de la madre, la mirada, del afecto, el paciente psicosomático, su lenguaje no puede hablar, su lenguaje es a través del síntoma, el cuerpo habla, ¿verdad? Últimamente se ha escrito mucho sobre la simbolización del síntoma físico, lo que quiere decir, lo que simboliza. Entonces, en la atención con el paciente psicosomático es que hable realmente de lo que le duele, pero no a través del dolor físico, sino a través del dolor emocional. Entonces, creo que ahí en la atención con los pacientes psicosomáticos
es enseñarlos a hablar, pero desde el sí mismo. Y para que haya un sí mismo, pues se necesitarían como muchas sesiones de terapia, pero sí se puede ir conformando en este trabajo que hace, por ejemplo, la psicoterapia dialéctica, ¿verdad? De ir nombrando, de ir conformando una identidad, empezando por lo externo y luego ya como en lo interno, esa parte. Ahora hay muchos ejercicios muy bonitos desde la dialéctica, donde el paciente psicosomático habla con el órgano enfermo, lo simboliza, lo dibuja, se reconcilia, sé que le querías decir a la madre a través de que te dolió un brazo, a través de que te dolía la muela. Hay técnicas desde la óptica de la dialéctica, de la psicoterapia, pero sí necesitaríamos como saber la simbolización del síntoma. Bien, maestra, ¿algo más? Adriana Rojas dice, interesante ponencia, gracias por la invitación. Podemos ver la importancia de la salud mental, así como vamos al dentista, debemos ir al psicólogo o al psiquiatra de ser necesario. Claro. Sí. Bien, Diana Bernal, gracias doctora por la invitación, qué valiosa información, gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Basti Villanueva, muy interesante, muchas gracias por su tiempo y un gusto volverla a ver, aunque sea en una pantalla. Espero y nos pueda compartir, ya que tiene demasiada experiencia y conocimiento por compartir. Bueno, pues de nuevo agradecer, maestra, agradecer su presencia, su tiempo, su ponencia tan clara. Creo que ha sido un placer para quienes han sido sus alumnos estar aquí y los que somos ahorita sus alumnos. Gracias. Bien, de parte del Instituto de Salud Mental, a través del doctor Alan Díaz Alanís, que es el subdirector de investigación en el ISMED, queremos hacerle la entrega de lo siguiente, maestra. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Maestra Lendi Hernández Sánchez, la Secretaría de Salud del Estado de Durango, a través del Instituto de Salud Mental, otorga la presente constancia por su participación en esta sesión académica titulada La Clínica del Vacío. Maestra Heréndira, reciba un cordial saludo del doctor Arturo Guerrero Sosa, director general del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Asimismo, reciba otro cordial saludo del doctor Gabriel Molotla de León y de la doctora Nayeli Ortiz Jurado, director y subdirector de enseñanza en el instituto. Agradecemos mucho esta participación, fue muy enriquecedora y esperemos que en futuras sesiones nos acompañe nuevamente, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida y estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Muchas gracias, maestra. Aquí está la liga por si alguien no alcanzó a poner registrar su asistencia. Comentarles que la próxima sesión sería el próximo miércoles 4 de septiembre. ¿Sí? Entonces ya les iremos compartiendo las ligas. De nuevo, gracias a usted, maestra, y a cada uno de los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buen día.